Vamos a ir a través de la Biblia. Les voy a mostrar los textos aquí con esta Biblia electrónica que tengo en mi computadora. Vamos a ir moviéndonos entre los textos. Este tema está basado en el tema Las dos casas de Israel. Y yo ya tengo marcados los textos en azul. Y vamos a empezar a leer aquí en Deuteronomio 17:14 y luego explico algunas cositas. Y dice así: cuando hayas entrado en la tierra que Yahweh tu Elohim te da, y tomes posesión de ella, y la habites, y digas: pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores. Ciertamente pondrás rey sobre ti al que Yahweh tu Elohim escogiere, pero él no aumentará para sí caballos, ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe. Ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Como ustedes pueden ver, estoy leyendo resumidamente los textos. Ustedes pueden leerlos completos en su Biblia y constatar lo que estoy leyendo, y verán que yo no le estoy quitando ni poniendo, sino que estoy tomando lo que concierne al tema que queremos ver, lo que nos interesa. Otra cosa que quiero explicar es que, como ya se habrán dado cuenta, yo estoy utilizando los nombres verdaderos. Aquí yo mencioné Yahweh porque ese es su nombre verdadero. Y aquí yo mencioné Elohim porque es lo más correcto. Aquí este texto que acabamos de leer es uno de los mandamientos para los reyes. Incluso aquí este título dice Leyes sobre los reyes de Israel. Primero, es una profecía básicamente del Eterno hacia el pueblo de Israel, porque le dice: cuando tomes posesión de la tierra y la habites, dice, y digas: pondré un rey sobre mí. Es decir, el pueblo de Israel iba a entrar a la tierra, y el Eterno sabía que en algún momento ellos iban a querer un rey como las demás naciones, dice, como todas las naciones que están a mis alrededores. Dice: ciertamente vas a poner un rey. Dice: pero ese rey no debe aumentar para sí caballos. Ese es el mandamiento. No debe aumentar para sí caballos, ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, dice. Entonces, quedémonos con esto. El rey que debe estar en Israel no debe aumentar para sí caballos, ni tomar muchas mujeres, ni oro amontonará para sí en abundancia. Habiendo visto este mandamiento, sabiendo ya cuál es el mandamiento para los reyes, es muy importante, porque de aquí vamos a partir y vamos a seguir desglosando una historia del pueblo. Pero vamos a seguir todo esto, lo vamos a ir mirando con los textos. Como todos sabemos, el pueblo de Israel entra a la tierra. Su primer rey fue Saúl, después vino David, y posteriormente vino el rey Salomón, hijo de David. Bueno, pues vamos a ir hasta a ese pasaje. Vamos a ver ahí en Primera de Reyes 11:1 acerca de lo que hizo el rey Salomón, ¿verdad? Acordémonos del mandamiento para los reyes. En Primera de Reyes 11:1 dice: pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras. En el 11:3 dice: y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas. 11:6 dice: e hizo Salomón lo malo ante los ojos de Yahweh, y no siguió cumplidamente a Yahweh como David su padre. Como vemos aquí, el rey Salomón hizo todo lo contrario al mandamiento para los reyes. Quebrantó ese mandamiento. Entonces, en 1 Reyes 11:11 dice: y dijo Yahweh a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti,
y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días, por amor a David tu padre. Lo romperé de la mano de tu hijo, pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. ¿Qué le está diciendo aquí el Eterno a Salomón? Le está diciendo que iba a castigarlo por haber quebrantado el mandamiento de los reyes. ¿Y cómo lo iba a castigar? Le dice: romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Ese iba a ser el castigo para Salomón. Dice: sin embargo, no lo haré en tus días por amor a David, padre de Salomón, sino que lo iba a romper en la mano del hijo de Salomón. Y también dice que no iba a romper todo el reino, sino dice que le iba a dar una tribu a su hijo. O sea, este hijo a su hijo era donde iba a romper el reino. Cuando el hijo de Salomón tomara posesión del reinado, ahí es donde iba a romper el reino. Y entonces dice que le iba a dar una tribu a su hijo por amor a David. Dice en el 11:29, 1 Reyes 11:29. Vamos a continuar con a seguir la historia. Dice: aconteció pues en aquel tiempo que saliendo Jeroboam de Jerusalén, le encontró en el camino el profeta Ahías Silonita, y éste estaba cubierto con una capa nueva, esto es un talit nuevo. Y tomando Ahías el talit nuevo que tenía sobre sí, lo rompió en 12 pedazos, y dijo a Jeroboam: toma para ti los 10 pedazos, porque así dijo Yahweh Elohim de Israel: he aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus. Y él tendrá una tribu por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel. ¿Qué está pasando aquí? Dice que un profeta traía un talit nuevo, lo rompió en 12 pedazos y se dispone a profetizar. Y le dice a Jeroboam: toma para ti 10 pedazos. Es decir, le estaba entregando 10 tribus a Jeroboam, porque así dijo Yahweh Elohim de Israel: he aquí yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus. Por eso le está dando 10 pedazos de su talit a Jeroboam. Y como dice el pasaje que leímos hace rato, dice que él tendrá una tribu por amor a David mi siervo. Este ya es el hijo de Salomón. Muy bien, entonces vemos que aquí le está entregando, ya está dividiendo el reino. 10 tribus con Jeroboam y básicamente 2 tribus con el hijo de Salomón. Aquí podemos nosotros darnos cuenta que David era de la tribu de Judá y le estaba entregando otra, o sea, se está quedando con la tribu de Judá y otra tribu. Más adelante nos vamos a dar cuenta cuál era esa otra tribu que se juntó con Judá. Continuamos, vamos a leer en el Primera de Reyes 12:25. Vamos a mirar qué es lo que pasa después de que le entregan las tribus a Jeroboam. Dice aquí en Primera de Reyes 12:25. Dice: entonces reedificó Jeroboam a Siquem en el monte de Efraín y habitó en ella. 12:28 dice: y habiendo tenido consejo, hizo el rey Jeroboam 2 becerros de oro, y puso en el 29, puso uno en Betel y el otro en Dan. 30. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Después de que le entrega el reino, las 10 tribus, los 10 pedazos del talit a Jeroboam, o sea, las 10 tribus, dice que este se fue a habitar en el monte de Efraín, una ciudad llamada Siquem.
Dice que tuvo consejo y hizo 2 becerros de oro y puso uno en Betel y el otro en Dan. Y aquí dice, y fue causa de pecado porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Tenemos aquí que Jeroboam está cometiendo un pecado gravísimo. Si recuerdan cuando en el monte Sinaí el pueblo de Israel construye un becerro de oro, y eso fue un pecado gravísimo, y Jeroboam aquí está haciendo lo mismo básicamente. Está construyendo 2 becerros de oro, y esto va a traer sus consecuencias. Vamos a seguir en 1 Reyes 14:15. Se enoja mucho el Eterno, y en el 14:15 dice: Yahweh sacudirá a Israel al modo que la caña se agita en las aguas, y él arrancará a Israel de esta buena tierra que había dado a sus padres, y lo esparcirá más allá del Éufrates, por cuanto han hecho sus imágenes de acera, enojando a Yahweh, y él entregará a Israel por los pecados de Jeroboam, el cual pecó y ha hecho pecar a Israel. Vamos a ver, aquí el Eterno está profetizando lo que va a hacer en castigo hacia Jeroboam y todo el pueblo, porque básicamente dice que Jeroboam construyó los becerros, pero el pueblo también iba y adoraba a esos becerros. Segunda de Reyes 17:1. En el año 12º de Acaz, rey de Judá, comenzó a reinar Oseas, hijo de Ela, en Samaria sobre Israel, y reinó 9 años. Ya Jeroboam ya no era rey. Ya estamos un poco adelante, más adelante en el futuro. Dice que en el año 12º de Acaz, rey de Judá, comenzó a reinar Oseas. Es decir, Acaz estaba reinando sobre Judá y Oseas, hijo de Ela, sobre Israel. Aquí podemos ver que ya está dividido el reino. Acaz estaba reinando sobre las 2 tribus. Recuerdan cuando dice el profeta Silonita: a ti te doy 10 y voy a dejar 2 o 1 para el hijo de Salomón. Bueno, pues aquí Acaz ya estaba reinando sobre Judá y Benjamín, como vimos hace un momento. Y Oseas estaba reinando en Samaria sobre Israel, o sea, las 10 tribus. Recuerdan que le dio 10 pedazos del talid a Jeroboam, y básicamente le dice que porque a él le iba a dar 10 tribus. Entonces aquí Acaz sobre Judá y Benjamín, y Oseas sobre las 10 tribus. Y dice, y reinó 9 años. Y en el 17:6 dice: en el año 9 de Oseas, rey de Asiria, o sea que ya en el último año, porque reinó 9 años nomás. El año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria. Samaria era donde estaba el rey de Oseas, reinando sobre las 10 tribus. Tomó Samaria y llevó a Israel cautivo a Asiria. Fíjense, esto es muy importante. ¿Cómo le llama el Eterno a las 10 tribus? Sobre Israel, dice en Samaria sobre Israel, y acá dice, y llevó a Israel cautivo a Asiria. Dice, porque los hijos de Israel pecaron contra Yahweh su Elohim. En 2 Reyes 17:7 dice, se lo llevaron cautivo a Israel, las 10 tribus, porque los hijos de Israel pecaron contra Yahweh su Elohim, que lo sacó de la tierra de Egipto. En el 17:6 dice, explica más y dice, dejaron todos los mandamientos de Yahweh su Elohim y se hicieron imágenes fundidas de 2 becerros y también imágenes de acera. O sea, por eso manda a la cautividad a las 10 tribus hacia Siria. Dice, Yahweh por tanto se airó en el 17:18, se airó en gran manera contra Israel y los quitó de delante de su rostro, y no quedó sino solo la tribu de Judá, y también sabemos que la de Benjamín.
En el 22, dice 17:22, dice, y los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados de Jeroboam que él hizo sin apartarse de ellos. Muy bien, entonces esta es la causa por la cual, aquí explica, ¿va?, por la cual llevaron cautivo el rey de Asiria a las 10 tribus. Entonces fueron llevados cautivos. Y vamos a ver lo que dice en Jeremías 50:17. Dice, rebaño descarriado es Israel, leones lo dispersaron, el rey de Asiria lo devoró primero, Nabucodonosor, rey de Babilonia, lo deshuesó después. Asiria lo devoró primero. O sea, los textos que vimos ahorita acerca de, vamos a mirar más aquí en Oseas 7:8, dice, Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Efraín fue torta no volteada. Vamos a ver aquí que Efraín son las mismas 10 tribus. Son las mismas 10 tribus porque Jeroboam era de la tribu de Efraín. Y por eso le llama también Efraín al pueblo, a las 10 tribus. En Génesis 48:17 dice, vean ustedes cómo Efraín, es una profecía acerca de Efraín. Dice, pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó esto disgusto, y asió la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Y dijo José a su padre, no así, padre mío, porque este es el primogénito, pon tu mano derecha sobre su cabeza. Mas su padre no quiso, y dijo, fíjense bien lo que dijo, lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo, o sea, ¿quién? Manasés, y será también engrandecido. Pero su hermano menor, o sea, Efraín, será más grande que él. Y su descendencia, fíjense, formará multitud de naciones. Es decir, Efraín iba a formar multitud de naciones. Y como vimos aquí que Efraín iba a ser esparcido, dice que Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Es decir, fue mandado, fue enviado, fue revuelto entre las naciones Efraín. Y bueno, vamos a continuar. Dice en Oseas 11:12, dice, me rodeó Efraín de mentira, otra vez, y la casa de Israel de engaño. O sea, él está refiriéndose a lo mismo, Efraín y la casa de Israel de engaño. Judá aún gobierna con Elohim y es fiel con los santos. ¿Qué está diciendo aquí? Que Efraín, esto le dice que lo rodeó de mentira por los 2 becerros, y que Judá seguía siendo fiel. En Isaías 7:8 dice, porque la cabeza de Siria es Damasco, y la cabeza de Damasco Resín, y dentro de 65 años Efraín, es decir, la casa de Israel, las 10 tribus, será quebrantado hasta dejar de ser pueblo. Esta profecía, Efraín iba a dejar de ser pueblo, ya no iba a ser pueblo del Eterno, sino que por el pecado de Jeroboam, esos 2 becerros, iba a ser esparcido entre las naciones hasta mezclarse, como dice Oseas, y dejar de ser pueblo, ya no iba a ser contemplado como pueblo. Jeremías 3:6 dice, me dijo Yahweh en días del rey Josías, ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? O sea, las 10 tribus. Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso, y allí fornica. Y dije, después de hacer todo esto, se volverá a mí. Pero no se volvió. Y lo vio su hermana, la rebelde Judá.
ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, las 10 tribus, fíjense, estas palabras que siguen a continuación son muy importantes, porque de aquí tenemos que entender algo muy importante. Dice, ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio a las 10 tribus. Les estaba dando carta de repudio. Esto quiere decir que se estaba divorciando de la casa de Israel. Esto es muy importante para entender hasta el punto que quiero llegar. Se está divorciando de las 10 tribus de la casa de Israel. Antes de continuar, me gustaría hacer un resumen. Ya entendimos que el Eterno se divorció de la casa de Israel, las 10 tribus. Y vamos a entrar en algo muy importante. Pero vamos a hacer un resumen hasta este punto de lo que hemos aprendido. Aprendimos entonces que el rey Salomón quebranta el mandamiento que Yahweh le dio a los reyes de Israel. Quebranta ese mandamiento, y como castigo Yahweh decide dividir el reino de Israel en 2 reinos. Da 10 tribus a Jeroboam, y Jeroboam es descendiente de la tribu de Efraín. Por eso en ocasiones vemos que a las 10 tribus se les llama Efraín. Y a Judá da una tribu, la tribu de Benjamín, quedando así la casa de Israel con 10 tribus y la casa de Judá con 2 tribus. El rey Jeroboam construye 2 becerros de oro y hace pecar a las 10 tribus, a la casa de Israel. Y como castigo a este grande pecado, porque fue un grande pecado, la casa de Israel es esparcida entre las naciones por medio de los asirios. Dejan de ser pueblo. Dicho de otra manera, como Yahweh mismo lo dijo, se divorcia. Yahweh se divorcia de la casa de Israel. Y hasta este punto es donde llegamos. Entonces, la casa de Israel fue llevada cautiva por los asirios, y la casa de Judá fue llevada cautiva por los babilonias, como dice en Jeremías 50:17, y aquí sí voy a poner el texto de Jeremías 50:17. Rebaño descarriados Israel, leones lo dispersaron, el rey de Asiria lo devoró primero, Nabucodonosor, rey de Israel, de Babilonia, lo deshuesó después. Ahora vemos cómo la casa de Judá, ahora llamados judíos, y si usted se había hecho esa pregunta, ¿por qué a los judíos se les llama judíos y no se les llama Israel, sino que son más conocidos como los judíos? Es por la razón de que vamos a ver a continuación. Vamos a mirar que los judíos, ahora llamados judíos, la casa de Judá, regresan a Jerusalén después del exilio en Babilonia. Y para eso vamos a ir al libro de Esdras, capítulo 1 y versículo 2. Aquí vamos a darnos cuenta que después del exilio de Babilonia, como ya lo dije, los judíos, la casa de Judá, regresa a Jerusalén. Y vamos a leer aquí en Esdras 1:2, dice: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Yahweh, el Elohim de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. El 1:3, quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Elohim con él, y suba a Jerusalén que está en Judá, y edifique la casa de Yahweh, Elohim de Israel. Él es el Elohim, la cual está en Jerusalén. El 1:5 dice: entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín. Por eso les digo que eran las 2 tribus, Judá y Benjamín. Y esto es lo que corresponde ahorita a los conocidos judíos de este tiempo también. Son las tribus de Judá y de Benjamín. Bueno, dice que se levantaron los jefes de la casa paterna de Judá y Benjamín, y los coanim y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó a Elohim, para subir a edificar la casa de Yahweh, la cual está en Jerusalén. Como podemos ver, los judíos regresaron a su tierra, pero la casa de Israel
ya no regresó. Se perdió entre las naciones, como vimos en los textos anteriores. De hecho, en los tiempos del Mesías, la casa de Israel aún se encontraba perdida. Por eso el Mesías, Yahshua es su nombre, nos dice en Mateo 15:24 estas palabras. Dice, él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. La casa de Israel son las 10 tribus a las cuales Asiria llevó cautivas y esparció entre las naciones. Entonces, el Mesías mismo nos dice que él, su objetivo principal de su venida, eran las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero se preguntará usted, ¿qué tiene que ver todo esto con que el Mesías haya tenido que morir y resucitar para salvarnos? El Eterno considera también a su pueblo como una esposa. Por eso usa el término repudio que miramos en Jeremías 3:8. En Jeremías 3:8 dice, ella vio que por haber fornicado la rebelde, yo la había despedido y dado carta de repudio. Así dice aquí que él se divorció. Por eso también él la mira como una esposa. Pero algo muy curioso, el Eterno le estaba pidiendo a la casa de Israel en Jeremías 3:12 que volviera. Dice en Jeremías 3:12, ve y clama estas palabras hacia el norte y di, vuélvete, oh rebelde Israel, dice Yahweh, no haré caer mi ira sobre ti, porque compasivo soy, dice Yahweh, no guardaré para siempre el enojo. El Eterno estaba pidiéndole otra vez que volviera a su esposa. Esto también era como algo que no se podía entender, y ahorita les voy a explicar por qué no se podía entender. Muchos en esos tiempos no lo entendían, porque el Eterno estaba diciéndole a la casa de Israel que volviera cuando la casa de Israel había hecho todo lo que había hecho, y como aquí dice, se había divorciado, le había dado carta de repudio, la había despedido. Y vamos a ver en Deuteronomio 24:1 lo que dice acerca de las repudiadas. Y esto es un mandamiento, una ley del Eterno acerca de los divorcios. En Deuteronomio 24:1 dice, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, lo que pasó con la casa de Israel, el Eterno miró en ella pues algo indecente, le escribirá carta de divorcio. El Eterno le escribió carta de divorcio, la repudió, se divorció de ella, y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último hombre y le escribiere carta de divorcio y se la entregare en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, o sea el segundo, dice, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer después que fue envilecida. Es decir, lo que estamos viendo ahorita, que el Eterno se divorcia de la casa de Israel, pero le está diciendo que vuelva. Pero aquí en su propia ley, en su propio mandamiento, dice que no puede su primer marido que la despidió. En este caso el Eterno despidió a la casa de Israel y fue su primer marido. Dice, no puede volverla a tomar para que sea su mujer otra vez después de que fue envilecida. Por eso no se explicaba cómo estaba esto. Aquí vamos a poner mucha atención porque esto es al punto que yo quería llegar de toda la historia que hemos visto hasta ahorita. Hasta este punto es muy importante. El Eterno no podía llamar otra vez a la casa de Israel
como dice aquí en Jeremías 3:12. O sea, sí, él tenía un plan, pues, pero no se entendía cómo lo iba a llevar a cabo. Ve y clama estas palabras del norte y di: vuélvete, oh rebelde Israel, dice Yahweh, no haré caer mi ira sobre ti, porque compasivo soy, dice Yahweh, no guardaré para siempre el enojo. Ahora, ya vimos el mandamiento acerca del divorcio. Y en Romanos 7:1, fíjense cómo dice, y estas son palabras de Shaul, Pablo, acerca de la ley del matrimonio. Dice así en Romanos 7 y versículo 1. Vamos a leerlo y después lo explico. Dice, analogía tomada del matrimonio. Dice, ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la Torá, la ley, que la Torá, la Torá, se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo del Mesías, para que seas de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Elohim. Muy bien. Así, a simple vista y sin tomar en cuenta todo lo que hemos visto anteriormente, aquí, y como normalmente los cristianos, ¿verdad?, los que practican la religión cristiana, interpretan este texto diciendo que la ley ya no es para nosotros. Pero en realidad este texto tiene un contexto mucho más profundo y es todo lo que hemos visto hasta ahorita. Fíjese bien, léale con mucha atención. ¿Acaso ignoras, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, si su marido muere, fíjense bien, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro, no será adúltera. Y aquí dice, en el 7:4, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley. Y aquí es donde los que practican la religión cristiana dicen que habemos muerto a la ley, por eso la ley ya no es para nosotros. Pero dice mediante el cuerpo del Mesías, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Elohim. Bueno, ahora yo se los voy a explicar correctamente cómo debe ser este texto. Para eso yo escribí aquí en esta parte, escribí el texto, pero ya en las letras mayúsculas. Explico brevemente lo que está diciendo. Analogía tomada del matrimonio. Dice, ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la Torá, la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Es decir, un hombre muerto ya no está sujeto a la Torá, a la ley. Por eso dice esto. En el 7:2 dice, porque la mujer casada, en este caso la casa de Israel, era la que estaba casada, está sujeta por la ley del marido, la ley al marido mientras éste vive. Es decir, el marido es Yahweh. Pero si el marido muere, quien murió fue Yahshua, quien es Yahweh, quien tuvo que morir. Dice, ella queda libre de la ley del marido. Es decir, Yahshua muere, quien es Yahweh, entonces la casa de Israel queda libre de la ley del marido,
Así, dice en el 7.3, así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera, pero si su marido muriere, es libre de esa ley. ¿De cuál ley? De la ley del matrimonio. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. La casa de Israel puede hacer contrato matrimonial con otro después de muerto su marido. Es decir, Yahweh vino en forma de hombre, en el cuerpo del Mesías, a morir para poderse casar, para poder volverse a casar. Porque dice que si el marido muriere, entonces la esposa queda libre y se puede casar otra vez con quien sea, porque ya no será llamada adúltera. En el 7.4 dice, y aquí es donde explica, dice, así también vosotros, por eso dice esto, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley. ¿Cuál ley? La ley del matrimonio, que no nos dejaba volver al primer marido, que es Yahweh, Yahshua, mediante el cuerpo del Mesías, que murió. El Mesías murió. Y luego dice, para que seáis de otro. Y aquí con letra roja le puse, y así dice el texto, del que resucitó de los muertos. ¿Y quién fue el que resucitó de los muertos? Yahshua, el Mesías. Fue el que murió y resucitó de los muertos, quien es Yahweh mismo, que era el marido principal, el primero. Por eso dice que así también, hermano mío, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo del Mesías, porque Yahweh mismo vino y tomó forma de hombre. El marido vino, entonces tuvo que tomar el forma de hombre para poder morir y que la casa de Israel quedara libre y pudiera casarse, pero ¿con quién? Con el que resucitó de los muertos, o sea, él mismo. Ese era la manera como el Eterno logró que nosotros pudiéramos volver otra vez a él. Por eso dice aquí en Mateo 15:24, dice, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. La casa de Israel, la que estaba perdida, la que fornicó con los dos becerros por el pecado de Jeroboam, y que el Eterno se divorció de ella, de la casa de Israel, ya no podía volver. Entonces dice él, vuélvete, oh rebelde Israel. Pero eso no se podía porque iba a quebrantar su propia ley. Ahora, nosotros ¿qué podemos hacer? Sabemos que habemos mucha casa de Israel regada por todo el mundo. En Oseas 11:12 dice, me rodeó Efraín de mentira y la casa de Israel de engaño. Judá aún gobierna con Elohim y es fiel. Hasta ahorita la casa de Judá aún gobierna con Elohim. Y Efraín, dice, se ha mezclado con los demás pueblos, o sea, la casa de Israel. Habemos mucha casa de Israel en todo el mundo. Y lo que está haciendo el Eterno en estos días es haciendo volver a la casa de Israel. Por eso dice, vuélvete, oh rebelde Israel. Pero si ya estaba mezclada entre los demás pueblos, ¿cómo íbamos a volver? Él nos está llamando. Ahora, nosotros ¿cómo podemos volver? Nosotros debemos integrarnos a Israel. Debemos ser injertados en el olivo natural, como dice en Romanos 11:13. Romanos 11:13 dice, aquí dice, porque a vosotros hablo gentiles, les está hablando a los gentiles. Y en el 17 dice, pues si alguna de las ramas fueron desgajadas y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho partícipe de la raíz y de la rica savia del olivo, el olivo natural, no te jactes contra las ramas, y si te jactas sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. La raíz viene siendo la Torá,
la ley del Eterno, que es la que nos sustenta tanto al olivo natural como al silvestre. Pero ¿quién es el olivo? El olivo es Israel. En Jeremías 11:16 el Eterno le llama a Israel olivo verde. El 11:16 dice: olivo verde, hermoso en su fruto y en su parecer, llamó Yahweh tu nombre. Aquí le está diciendo esto a Israel. Entonces Israel es el olivo natural. Y en Romanos 11:13, que fue lo que leímos ahorita, está hablando del injerto que está haciendo el Eterno en el olivo natural. Yahweh no tiene dos pueblos, Él solo tiene un pueblo, y su nombre es Israel. Por eso debes de ser injertado al pueblo para ser salvo. No puedes, si no eres parte del pueblo, no vas a poder ser salvo. Yahweh dio instrucciones para todo aquel que quiera ser salvo. Esas instrucciones están en la Biblia. Él dio una sola Torá, una sola ley para todo el pueblo. En Números 15:16, vamos a leer ahí, dice: una misma ley, una misma Torá y un mismo decreto tendréis, vosotros y el extranjero que con vosotros mora. Una sola Torá. En Isaías 56:3, vamos a leer ahí en Isaías 56:3, dice: y el extranjero que sigue a Yahweh no hable diciendo: me apartará totalmente Yahweh de su pueblo, ni diga el eunuco: he aquí yo soy árbol seco. En el 56:6 dice: y a todos los hijos de los extranjeros que sigan a Yahweh para servirle, y que amen el nombre de Yahweh para ser sus siervos, y a todos los que guarden el día de reposo, el Shabbat, para no profanarlo, y abracen mi pacto. En el 56:7 dice: yo los llevaré a mi santo monte, y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Dice Yahweh el Señor, el que reúne a los dispersos de Israel, aún juntaré sobre él a sus congregados. En Levítico 19:34 dice: como a un natural de vosotros tendréis al extranjero que more entre vosotros, y lo amarás como a ti mismo. Es decir, el Eterno acepta a los extranjeros, pero siempre y cuando sean injertados en el olivo natural. Y para ser injertados en el olivo natural, como normalmente y naturalmente nos enseña la naturaleza, que si yo injerto una rama en otro árbol, esa rama se tiene que alimentar, como dice aquí, de la raíz de ese árbol, y no la rama que yo estoy poniendo va a alimentar a las demás ramas. Esa rama se tiene que sujetar a lo que la raíz le está dando, y de ahí se tiene que alimentar. Es decir, en este caso los gentiles tienen que seguir la Torá, las reglas, y no hacer las suyas propias, porque Él solo dio una sola Torá, una sola ley para todos. Por eso es que dice en Mateo 5:17, dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto, en el 18, os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la Torá, de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Entonces, tenemos que Él no vino a abrogar la Torá, porque todos los injertados tenemos que ser alimentados de la misma. Y en el cristianismo se piensa que ellos son uno y el pueblo de Israel es otro,
Incluso hasta dicen que vienen a suplantar al pueblo de Israel, cuando eso no es cierto. Entonces, por eso dice en el libro del Apocalipsis, capítulo 19, y en el versículo 7. Vamos a ver, dice: gocémonos y alegrémonos y démosle honra, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Entonces, ahora podemos entender este texto, así como dice, como el texto que leímos de Romanos 11:13, donde habla de la analogía del matrimonio. El Mesías ya resucitó y va a haber una boda. Por eso aquí en Apocalipsis 19:7 dice: gocémonos y alegrémonos y démosle honra, gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. ¿Cuál es esta esposa? La casa de Israel. Pues ahí está. Espero que les haya explicado bien. Y bueno, pues aquí la dejamos y nos vemos en unos próximos videos.